Bueno, vamos a profundizar en el tema de la semana, lo ocurrido con el convencional Rodrigo Rojas Vade. Tiene ya un abogado defensor, esto por la investigación que hay en el eventual delito de perjurio. Queremos conversar con él, tenemos el contacto hasta ahora con Tomás Ramírez, quien asumió, como yo les decía, la defensa de quien participaba de la lista del pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenas tardes. Abogado, bueno, vamos por parte. Lo primero es que la Policía de Investigaciones ha dicho que quiere notificar a Rojas Vade para que preste declaración y hasta el momento no se sabe de su paradero. Usted, que está en contacto con él, ¿ya se puso a disposición de esa notificación y dónde está él? Bueno, la verdad es que bien sorpresivo su comentario, porque yo me comuniqué el primer día que se inició la investigación con la Fiscalía, al día siguiente también con la policía, y ya está coordinado con la policía que ellos primero van a tomar de declaración a algunos testigos y luego vamos a coordinar el día y la hora en donde se realizará la declaración de Rodrigo. Así que no hay ninguna dificultad respecto del contacto de Rodrigo con la Fiscalía ni con la policía, y estamos a la espera que la policía termine las diligencias que debe realizar y fijemos un momento en que se realice la declaración. O sea, ya hay una comunicación directa, por lo tanto ya hay una notificación respecto a la investigación y ahora solamente quedaría por coordinarse el momento en que él presta declaración. Efectivamente, lo que queda es que fijemos el día y la hora en donde él va a prestar la declaración. ¿La notificación es por una investigación en relación a su declaración de patrimonio? Efectivamente, la investigación comienza en la Fiscalía Centro Norte por el oficio enviado por la Mesa de la Presidencia y Vicepresidencia de la Convención, en donde dan cuenta del contenido de su declaración y sin hacer ninguna referencia a si esto es constitutivo o no de delito, si hay algún tipo de infracción, lo pone en conocimiento de la Fiscalía. Lo que hace la Fiscalía es emitir una orden de investigar a la Vicrim Santiago, señalando una serie de diligencias que debe realizar, y por lo tanto está en esa tarea la ICRIM. Y una de las diligencias que tiene que hacer es ubicar a Rodrigo. Ya tomamos contacto y por lo tanto espero que en las próximas semanas se pueda realizar la declaración. ¿No hay una fecha ya coordinada y establecida? No, no hay una fecha. ¿Y eso sería en Santiago? No lo sé, tenemos que coordinarlo directamente. Rodrigo ahora está con licencia médica. Y por lo tanto los aspectos prácticos uno siempre lo resuelve de la manera más razonable posible, cumpliendo con los requerimientos de la ley, en una declaración presencial en donde se van a entregar todos los antecedentes que dan cuenta de cómo sucedieron los hechos. ¿Y esa licencia médica no le impediría entregar esa declaración? Desconozco el contenido de la licencia médica, y dependiendo de su contenido, de las condiciones en que esté, la declaración se puede realizar por distintas formas o distintas modalidades. Eso se analizará y se verá en el momento en que se realice la coordinación con la policía. Pero usted, como abogado de él y en la comunicación que me imagino ha tenido el momento de tomar su defensa, ¿está a la disposición, más allá de esta licencia, de prestar declaraciones el momento en que ya se determine por parte de la Policía de Investigaciones o de la Fiscalía cuándo ocurriría eso? La primera comunicación con el fiscal fue para dar nuestro contacto y establecer que en el momento en que la Fiscalía o la Policía, en su caso, lo determine, coordinándose previamente con nosotros, se va a prestar la declaración. Ahora bien, lo que estamos haciendo ahora es recopilar todos los antecedentes médicos y del orden financiero para poder dar una declaración en donde cada cosa que se diga en ella esté acreditado por un documento de los que le señalé. Vamos a eso. Acá la investigación es por perjurio, donde se habría faltado la verdad en su declaración de intereses, ¿cierto? En la cual se da cuenta de una deuda de 27 millones por un crédito de consumo en el banco Scotiabank para financiar el tratamiento de quimioterapia en contra del cáncer. Esa deuda, más allá de que ya sabemos que el cáncer no es una enfermedad que él padece, ¿es real esos 27 millones que se dieron a conocer y que es una deuda por un crédito de consumo con el banco Scotiabank? El monto del pasivo de Rodrigo es real. De hecho, hay una pequeña diferencia hacia la baja, porque él lo que señaló ahí fue un monto cerrado.
se origina en un crédito de consumo con el banco Scotiabank, pero también hay una parte de esa deuda que está con el Banco Itaú y por lo tanto Rodrigo lo que hizo fue ahora a rectificar esa declaración en cuanto al monto y el origen y sigue siendo aproximadamente lo mismo. O sea, la deuda usted dice que existe en el fondo en su declaración, lo que no sería real es que es para pagar una enfermedad asociada al cáncer, sino que es de otro tipo de enfermedad, de otra índole, que es también lo primero que él expuso al momento de reconocer que no padecía de cáncer. El monto de la deuda aparece en el documento oficial de la Comisión para el Mercado Financiero, que es lo que uno puede sacar directamente de Internet con la clave única, en donde aparecen las acreencias que tienen terceros respecto del patrimonio de uno cuando son instituciones bancarias o financieras. Ahí está el monto, es un documento oficial, eso no depende de la opinión o del parecer de Rodrigo. Ya, pero la deuda es real, la deuda existe y dice usted que hay forma de acreditar que efectivamente hay un crédito con un banco asociado a este monto. O sea, de hecho, Rodrigo está demandado hace un par de años por el Banco Scotiabank por el crédito. No es la cifra total del crédito porque él alcanzó a pagar una parte, pero eso está disponible en la página del Poder Judicial. Y respecto de la deuda con instituciones financieras, es la que aparece en la información de la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, no hay duda respecto de eso, es algo que no es debatible. Si Rodrigo o cualquier persona quisiera decir que es algo distinto, tendríamos que buscar más antecedentes porque esa es la información oficial de los organismos oficiales. Y la solicitud de ese crédito y esa deuda que está, dice usted, acreditada y que hay forma de demostrar que es real, ¿está asociado a una enfermedad? A ver, la historia médica de Rodrigo será informada a la policía en su minuto. Estamos recopilando los antecedentes, pero es de larga data. Eso implica que el costo financiero, que los gastos y que el impacto en su patrimonio se fue dando a través de los años de distintas maneras. Y por lo tanto, cuando él realiza la declaración de intereses, tiene una deuda que tiene más de un origen bancario, pero que en su monto principal se refiere a lo que coloquialmente uno podría llamar bicicleta, es decir, que se va generando una deuda para pagar otra, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ir de manera directa a los pagos que realizó, las deudas que mantenía con las clínicas para la compra de medicamentos, para la realización de exámenes, cuando tenía que estar internado, etc. Entonces, hay una relación entre el monto de la deuda y el monto que él ha tenido que gastar durante todo este tiempo para su enfermedad y la estructuración de la explicación exacta con cada uno de los montos de manera precisa y no genérica es algo en lo que estamos trabajando. Abogado, usted dice que aquí, y lo leo también en una entrevista que dio a Chilevisión Noticias, se habría cometido una falta ética, administrativa, pero no penal. ¿Por qué asegura que no sería una falta penal la investigación que se está llevando a cabo? A ver, una conducta que infringe una norma puede tener distintas valoraciones, ya sea reglamentaria, a nivel ético, social o penal. Para que una conducta sea constitutiva de delito tiene que cumplir con ciertos requisitos que son más estrictos que en otras áreas, como la administrativa, por ejemplo, o incluso la laboral. Eso implica que como el derecho penal sanciona las conductas con la mayor de las fuerzas posibles en el Estado, que es principalmente la pena privativa de libertad, debemos ser muy estrictos en la aplicación de las normas. Esa es la explicación general. Ahora, respecto del perjurio, lo que sucede es lo siguiente. Faltar a la verdad o no decir todo en una declaración como la que estamos hablando puede o no tener consecuencias penales. De hecho, cuando una persona llena esta esta declaración y hay inexactitudes, puede rectificarla. Y lo puede hacer varias veces y la Contraloría puede exigirle a un funcionario público, en este caso no opera así porque son convencionales, pero en términos generales le puede exigir que la rectifique. Cuando no hay una vulneración al bien jurídico protegido, cuando se habla de algo que no se exige en la declaración, que no tiene ningún impacto ni ningún efecto, no puede ser considerada penalmente relevante. Hay otros motivos desde la perspectiva penal para señalar que Rodrigo es inocente y que no ha cometido delito. Pero si Rodrigo hubiera dicho en su declaración que el origen de la deuda era para construir una casa o porque se fue de vacaciones y eso no es efectivo, sería irrelevante porque lo que la ley exige es declarar
el monto del pasivo. Ahora, en este caso, esta declaración adicional lo que hace es establecer que tiene un origen, que el origen es una enfermedad por los gastos asociados a esa enfermedad, y el problema es la identificación de la enfermedad, es decir, el diagnóstico y el tratamiento. Abogado, porque usted lo que está diciendo efectivamente que él padece una enfermedad, que eso se va a demostrar y que en el fondo aquí el único punto en cuestión y que él ha reconocido es que no se trataría de un cáncer. Pero le quiero preguntar respecto a la recolección de dinero, de las rifas, de algunas campañas que precisamente iban en apoyo a él. ¿Eso también sería parte de la investigación y cuál es su parecer en un punto que se ha cuestionado? Que finalmente, más allá de haber construido una campaña política en torno a una enfermedad, también hubo una petición de dinero, de apoyo a él, argumentando que efectivamente padecía de cáncer. A ver, la investigación se inicia por el oficio de la convención, en donde solamente se refieren a la posibilidad del perjurio, ¿cierto? Ahora bien, la Fiscalía dio una orden de investigar bastante amplia, que incluye antecedentes relativos a lo que usted dice, que se realizó una rifa y que se obtuvieron fondos, y por lo tanto vamos a entregar los antecedentes también respecto a eso. Es importante señalar que la rifa se realizó después de que él quedara cesante, y lo que nos corresponde ahora es poder acreditar lo siguiente, que los fondos que se recibieron efectivamente fueron destinados a pagar deudas que se originan en tratamientos médicos. Y en ese sentido, tampoco sería constitutivo de delito, por cuanto, nuevamente, hay una expresión de un diagnóstico y de un tratamiento que no es el correcto, y sin embargo, el dinero, y eso es lo que tenemos que acreditar, se usó para esos fines. Sí. Abogado, entonces, a modo de resumen, toda la defensa estaría en que efectivamente se cometió una falta, dice usted, que esto no constituye un delito, que se va a acreditar a través de documentación que estas deudas existen, que esta plata fue utilizada, la de las rifas, la de la campaña, pero que estaría esto asociado a una enfermedad distinta a la que él dio a conocer de manera pública. Ahora le quiero preguntar otra cosa. ¿Él va a seguir en la convención? ¿Está a su disposición a seguir participando, más allá de ya haber renunciado a la mesa? Bueno, eso está fuera de mi encargo profesional y no lo he hablado con él, así que no podría decirle nada al respecto. ¿No ha conversado respecto a si él tiene la intención de seguir en la convención? No he conversado al respecto. ¿Y usted como abogado, pensando en el proceso en que va a asumir su defensa en este tipo de declaraciones, considera que es compatible que él pueda seguir en la convención? Eso es totalmente ajeno al problema penal y es una decisión personal de Rodrigo que tomará en su minuto. No sé si la ha tomado, no sé si la va a tomar y por lo tanto no le puedo decir nada. Ya, si tuviera alguna relevancia no desde el punto de vista penal, yo podría decírselo, pero la verdad es que no tiene ninguna relevancia, no está vinculado al problema penal, no lo ha hablado y por lo tanto no le podría dar ninguna respuesta. No ya, usted no tiene información respecto a su intención y espera entonces las sanciones y determinaciones que se tomen en el ámbito más administrativo o respecto a su participación, que es distinto a la arista penal, que es algo que usted separa. Pero quería preguntarle para finalizar, hay algunos convencionales que han dicho que ¿les parece llamativo o ven una cierta intencionalidad en la comparecencia de la Policía de Investigaciones, en las decisiones tomadas por el Ministerio Público? ¿Usted también adhiere a esa tesis que ve una intencionalidad política o una cierta persecución a la figura de Rojas Bade en lo que se han tomado como decisiones en investigar este hecho con cierta premura? Dicen ellos que les parece sospechoso. A ver, respecto de las razones por las cuales la Fiscalía despachó la orden de investigar en una fecha determinada, la policía o la unidad policial a la cual se le despachó y qué hizo la policía, no me puedo referir, no soy vocero ni de la Fiscalía ni de la PDI. Y a mí lo que me corresponde es aportar en la investigación según cómo se vaya llevando. No puedo referirme, no tengo ningún antecedente respecto de intencionalidades políticas. Aquí lo que corresponde básicamente es comportarse como en cualquier causa, que en donde se está investigando la imputación de un delito. Esto es parte de mi ejercicio privado de la profesión y por lo tanto lo que corresponde es entregar los antecedentes, luego de asumir la defensa. Si es que existen o no intencionalidades políticas, la verdad es que eso habría que preguntárselo a las personas o las instituciones que están interviniendo. De ninguna manera yo podría derivarlo de lo que está sucediendo en cuanto al actuar de la Fiscalía y de la Policía.
Abogado, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de profundizar un poco en la defensa que usted va a hacer en cuanto a la investigación que hay por la declaración de patrimonio del convencional Rodrigo Rojas Vades. Muchísimas gracias. Buenas tardes.